Ahora es el turno de Silvia Raquel Luque. Ella es escribana pública nacional en la Universidad Nacional de Tucumán, técnica superior universitaria en ceremonial, protocolo y organización de eventos por la Universidad de San Pablo Tucumán, maestrada en política y gobierno, certificada por la Escuela Universitaria de Teología y Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina en el curso ¿Qué es la liturgia? Tiene una certificación internacional en organización de congresos, eventos y bodas. Es diplomada en logística organizativa, imagen y ceremonial por el Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales. Tiene un postítulo en proyecto de investigación por la Facultad de Filosofía y Letras, cursos de oratoria, una tremenda experiencia profesional, tremenda aquí. Pero nosotros queremos escucharla, así que les voy a pedir un fuerte aplauso. Como decía Aníbal, les voy a robar unas palabras. Excelente profesional y excelente persona. Gracias, Silvia, por estar hoy aquí. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ceremonial eclesiástico de la mano de Silvia Luque, de la vecina provincia de Tucumán. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores de este congreso por la invitación. Gracias a todos los presentes que están, bien, gracias, en la sala y a quienes nos están acompañando también de manera virtual. El tema de mi ponencia se refiere al ceremonial eclesiástico, pero como también estamos, está bien ahí, está bien, como también estamos dentro de la primera jornada santiagueña de comunicación, me pareció interesante compartir con ustedes cómo comunica la liturgia, de qué se vale y en ese lenguaje litúrgico qué elementos encontramos. El punto de partida nuestra va a ser reconocer que la liturgia es un medio de comunicación. Esto quiere decir que el hombre va a crear un lenguaje que podemos llamar múltiple, porque no solamente va a estar compuesto por palabras y gestos litúrgicos, textos litúrgicos, sino también van a existir acciones, van a existir poses, van a existir elementos. De tal manera que así como existe un lenguaje histórico, un lenguaje periodístico, un lenguaje médico, también nosotros tenemos un lenguaje litúrgico. Ahora bien, la comunicación, ¿qué es lo que procura? Transmitir un mensaje y que llegue a ese receptor. Y la palabra en ese caso ocupa un lugar privilegiado. Veamos nosotros en la liturgia cuáles son los momentos especiales que tenemos dentro de la celebración. La primera función o la primera ubicación de la palabra dentro de una celebración litúrgica la encontramos con las Escrituras. La renovación que pide el Concilio Vaticano II para tratar de reformar esa iglesia que estaba un poco decaída y que estaba perdiendo fieles, sugirió que como parte de esa reforma las lecturas sean abundantes, que sean apropiadas y que sean oportunas para que el pueblo que las está escuchando pueda realmente entender de qué se trata. Es decir, si estamos en un determinado momento de un año litúrgico, que las lecturas sean para tal fin. Otro ejemplo, y muy importante, de la presencia de la palabra en una celebración litúrgica, lo encontramos en la homilía. La homilía es una expresión que tiene su raíz etimológica en el griego y significa plática. Y acá el lenguaje litúrgico va a tener un gran desafío porque trata de traer a un mundo actual, a un mundo real, algo que está escrito hace mucho tiempo. Y en tercer lugar, una función importante de la palabra dentro de la liturgia la encontramos en las moniciones. ¿Qué son las moniciones? Muchos deben haber presenciado en una misa y se refieren a las moniciones como una especie de introducción de las lecturas o bien como una especie de resumen o síntesis. En realidad, las moniciones constituyen un comentario breve, cortito, conciso, claro, que van a permitir que esa asamblea reunida
ambiente desde su corazón hacia el entorno ese espacio para recibir lo que está escuchando. Por eso es que decimos que dentro de la liturgia la palabra puede ser analizada en un triple contexto. En primer lugar, un contexto bíblico, porque estamos leyendo la palabra que está contenida en la Biblia. En segundo lugar, hablamos de un contexto litúrgico. Esto quiere decir que hay una asamblea reunida, un grupo de fieles que están realizando un acto determinado, para ese fin están reunidos, y en un momento litúrgico determinado. Y por último tenemos un contexto vital, que alude a esa misma asamblea, pero que comparte fisonomía o características comunes, como por ejemplo las mismas necesidades o la misma unidad de fe. El lenguaje litúrgico también tiene una triple finalidad. En primer lugar, es expresiva y se refiere al yo, porque no es un lenguaje abstracto, no es algo que está distante. El lenguaje litúrgico con una finalidad expresiva busca que la persona que lo está ejecutando se autoimplique, es decir, que no sea algo que nosotros lo vemos muy por encima, sino que sea como un compromiso. En segundo lugar, es comunicativa, y acá tenemos que tener en cuenta que tenemos dos interlocutores, por un lado Dios y por el otro lado las personas. Cuando se dirige a Dios, tiene la característica de una oración, y cuando se dirige a las personas, se trata de una prédica. Y por último, la otra función, la última, es referencial o descriptiva, es decir, se relaciona con lo otro, porque ese lenguaje litúrgico no es un lenguaje que va a buscar traducir un concepto. Al contrario, busca poner en marcha una acción, porque al leer sobre un misterio de Cristo, siempre se pone en marcha una alabanza, una súplica o una acción de gracias. Y para eso, para comunicar, tenemos varias herramientas o recursos. Me pareció, de la lista que existe, separar estas tres porque son fundamentales. En primer lugar, tenemos una narración. ¿Qué se hace en el lenguaje litúrgico? Se está contando un hecho histórico, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Traerlo al presente, al aquí y a la ahora. Como por ejemplo, la dedicación de las iglesias, o por ejemplo, la plegaria eucarística, o la bendición del agua y de los óleos. También tenemos como recurso la metáfora, que consiste en utilizar imágenes y comparaciones. Y fíjense la importancia que va a tener acá, porque ¿de qué otra manera podemos explicar la fe, las vivencias de la fe o el contenido de esa experiencia religiosa? Entonces tenemos también que acudir a las metáforas, como por ejemplo las secuencias, himnos, o en el pregón pascual lo tenemos como ejemplo. Y por último, el simbolismo. Y acá tenemos signos, símbolos y acciones simbólicas, pero no como una suma de elementos, sino como un conjunto de elementos que van a transmitir algo. Sabemos todos que el ser humano, es un ser simbólico por naturaleza, entonces se comunica simbólicamente. Más aún en la parte religiosa, que no tenemos como otra forma de materializar o vivenciar ese aspecto de la religión. Y también, como todo lenguaje, tiene sus características. En primer lugar, lo que venimos diciendo no se reduce solamente a palabras. Si bien es cierto, es un hecho lingüístico que está escrito, existe la Sagrada Escritura, se trata de una puesta en escena, y al ponerlo en escena utilizamos gestos. También es poético, porque va a apelar a mucha belleza y también va a apelar a condicionar un poco la sugestión de la persona que recibe esa palabra, de tal manera que se pueda preparar, como toda ceremonia que se prepara también, en este caso se prepara el interior de las personas. Es ritual. Eso significa que se repite constantemente. Una de las características del rito es precisamente la repetición continua.
Pero ¿qué ocurre acá? Se repite no para conocer una verdad nueva, sino para profundizar en el conocimiento de las verdades que ya tenemos y que las vamos practicando o conociendo a medida que nosotros nos hacemos más grandes. Tiene como fuente la Sagrada Escritura, porque se trata de la palabra de Dios que se proclama, se aclama, se celebra, se vive a través de un misterio. Y es universal, y aquí comparte la característica de universalidad que tiene la Iglesia como institución, tratando de reunir todas las mayores particularidades locales en su intención de hacerse más extensa en el plano universal. Veamos ahora, una vez que está dicha la palabra dentro de la liturgia, cómo se la recibe. Se la recibe en silencio, pero ese silencio no es el mero acto de no emitir ningún ruido cuando se está presenciando que el sacerdote realiza una acción o cuando se está escuchando una lectura. Es un silencio como signo, que es un silencio de participación. En este sentido, la Ordenación General del Misal Romano recomienda determinados momentos en que se debe practicar ese silencio. En primer lugar, después de las lecturas y de la homilía, y también en los actos de penitencia. Acá tenemos ahora a uno de los elementos fundamentales del ceremonial eclesiástico. El ceremonial eclesiástico está compuesto por elementos personales, elementos materiales y elementos inmateriales. Todos nosotros sabemos el significado y la expresividad que tiene el canto y la música en la vida del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se lo usa en la liturgia? En primer lugar, se lo usa porque expresa sentimientos. Esto quiere decir que cuando el ser humano está desbordado de una emoción, generalmente o en forma muy natural, acude al canto para expresarla. Y muchas veces ese canto va a trascender a la palabra. El canto compromete, y acá habrán escuchado una expresión que dice: el que canta ora 2 veces. ¿Esto qué quiere decir? No compromete solamente a la palabra como emisión sonora. El canto involucra la habilidad de cada uno, el sentimiento, esa postura individual de cada uno que va más allá y por eso necesita comprometer todas nuestras facultades. El canto genera comunidad y esto se entiende en el sentido de que genera pertenencia o identificación. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo hacerlo en forma individual, pero aportándolo al grupo que está cantando, estoy generando esa comunidad y me identifico. Y por último, el canto, la música, es expresión de fiesta. Fiesta es celebrar, es festejo, y todo ello incluye la música y el canto. Ahora bien, hay cantos que por sí mismos no necesitan nada más. Son cantos que tienen la expresividad en sí mismos, una aclamación o un himno dentro de la liturgia. Y hay otros cantos que acompañan una acción, como por ejemplo la entrada y la facción del pan. Una de las consultas que tenemos siempre cuando hablamos del ceremonial eclesiástico es si puede existir la música sin canto dentro de la iglesia. Sí, sí puede existir. ¿Y para qué? Como todo organizador de eventos sabe en qué momento utilizamos la música. La música también en la iglesia, en la liturgia se la utiliza para ambientar, para resaltar y para acompañar acciones. Veamos ahora, después de las palabras, qué ocurre con las acciones, gestos y con los símbolos. Y la Ordenación General del Misal Romano, nos dice que la circunstancia de que todas las personas que están reunidas en una asamblea realicen al mismo tiempo los mismos movimientos o adopten la misma postura, nos ayuda para fomentar, fortalecer esa unidad que se logra a través de la fe. En realidad, los gestos que se hacen dentro de una liturgia no son muy diferentes de los gestos que se hacen o se hicieron a lo largo de la historia en todas las civilizaciones cuando se trataba de
experimentar o de graficar la actitud del ser humano frente a un Dios o a un ser superior. Esos gestos son básicamente 4. El primero es estar de pie. Estar de pie significa la actitud natural de un ser humano. Implica respeto, implica atención. Es expresar la dignidad de un ser libre y también estar de pie significa una participación activa. La segunda postura es estar sentado. ¿Para qué nos sentamos dentro de una liturgia? Nos sentamos para escuchar, para estar más cómodos y para poder escuchar más atentamente las palabras que se están diciendo. Vamos al tercero, estar de rodillas. Estar de rodillas generalmente se lo relaciona con la sumisión o la pequeñez. Hay muchos documentos gráficos como los mosaicos, por ejemplo, de la Edad Media o relieves de civilizaciones como las mayas, asirias, en donde se mostraba, una especie de jerarquía, como manejamos en el ceremonial, que las personas podían estar a mayor o menor altura según su mayor o menor importancia. Y también las personas se inclinan ante otra persona como para demostrar su pequeñez frente a ella. Antiguamente en la iglesia no se permitía, por ejemplo, estar postrado sobre tierra un día domingo, porque ese día era el día festivo. Actualmente, ¿qué representa esta actitud de estar de rodillas? Implica una oración individual, una oración en donde está con el mayor recogimiento y en donde hay una meditación individual. Y por último, tenemos la acción de caminar acompañando alguna imagen, las procesiones que hacemos dentro de la Iglesia Católica. Y ustedes sabrán que acá tenemos en las procesiones de Iglesia Católica una excepción a la regla del orden lineal, porque la autoridad eclesiástica es la que cierra el dispositivo de desplazamiento y es la que se ubica al final. Hay otros gestos también, como por ejemplo la imposición de las manos sobre personas y sobre cosas, o levantar las manos o darse las manos también, pero los 4 gestos fundamentales que se hacen siempre son los 4 que mencionamos al principio. Y llegamos entonces a la parte de elementos. ¿Qué se considera elementos dentro de la liturgia? Son aquellas realidades que la encontramos naturalmente, o que han sido elaboradas, y la Iglesia se vale para realizar su liturgia y utilizarlas como un simbolismo. Tenemos, por razones de tiempo, solamente voy a mencionar 2 que son fundamentales y que si ustedes piensan en la vigilia pascual, tienen toda su explicación y contenido. En la vigilia pascual existe un momento que se llama la vigilia de la luz y hay todo un simbolismo en donde el sacerdote va a encender en el atrio de la iglesia el cirio pascual, que representa a Jesús, luz del mundo. Con ese cirio pascual encendido va a ingresar en procesión a un templo que está totalmente a oscuras y va comunicando esa luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz significa calor, significa guía, significa alumbrar un camino. Y otro de los elementos fundamentales que tenemos en la vigilia pascual es el agua. ¿Qué significa el agua? Significa vida, significa fecundidad, significa purificación y limpieza. Y si pensamos también en esa ceremonia de la vigilia pascual, vemos la bendición del agua y por eso es que se reconoce dentro de la iglesia que Jesús es agua nueva, por la importancia que tiene dentro de la vida de los cristianos, de los católicos, el bautismo por el cual se puede borrar el pecado. Entonces, 2 elementos fundamentales que ambos tienen su simbolismo y su explicación en la vigilia pascual. De esta manera, para no extendernos más, hemos hecho un recorrido por la parte de la emisión sonora y la parte de la emisión gestual que utiliza
ese lenguaje litúrgico para poder lograr una comunicación y que el mensaje llegue a todos. Muchas gracias.